Bueno, estamos acá reunidos el día 1 de julio a las 16 horas para la presentación del trabajo final integrador de José Jiménez en el marco de la maestría en enseñanza en escenarios digitales. José va a hacer su presentación del trabajo final, cuyo título tiene la lectura de los textos académicos en entornos virtuales, caracterización de los escenarios digitales posibles a partir del análisis de una experiencia de acompañamiento a estudiantes de la formación docente en el contexto de pandemia. El director fue el magíster Roberto Staringer, la codirectora la doctora Jimena Aguirre, y quienes han entendido en la evaluación por resolución de Consejo Directivo de la Facultad de Educación número 25 del 2024 es el doctor Raúl Menghini por la Universidad Nacional del Sur, el magíster Osvaldo Ibars de la Universidad Nacional de Cuyo y la doctora Belén Godino de la Universidad Nacional de San Luis. Les pedimos a, al público presente que mantenga sus micrófonos apagados y cuando quiera, José, puedes comenzar. Muchas gracias, Valeria. Aquí muy contento de poder compartir esta instancia, de haber llegado a este momento, sobre todo un día como hoy, 1 de julio, con un aniversario histórico importante, como son recordar la partida. Voy a hacer una mención a un político argentino de Juan Domingo Perón hace 50 años. Me atravesó hoy esta fecha, habiéndome criado en un barrio de la ciudad de Córdoba y habiendo accedido a la educación pública en distintas instancias, y mi título de base es maestro de grado, y hoy poder cerrar esta maestría en esta fecha me parece resonante el día. También quiero comenzar agradeciendo al jurado por sus dictámenes. La verdad que me alegraron muchísimo en muchos sentidos. Creo que fueron dictámenes potentes y profundos que dan cuenta de una lectura que les agradezco en estos tiempos académicos que son a veces muy relevantes en cuanto a que nos toman tiempo de nuestras vidas. Y por eso, en ese contexto, decidí llevar adelante esta defensa más como una narrativa que como una exposición, en diálogo con mi trayectoria docente, con mis avances actuales. En estos tiempos han pasado 2 años ya desde que terminó la experiencia en sí misma de cursada, pero sobre todo en diálogo también con los dictámenes que he recibido. Em, También quiero comenzar contándoles que quiero dedicar esta defensa a la estudiante que trajo por primera vez de la mano de Jime a Audilia ahí en el centro de la imagen. Ella partió inesperadamente hace muy poco, pero fue su voz, fueron sus palabras. Los textos académicos son difíciles de leer, lo que me llevó a repensar mi propuesta tecnopedagógica desarrollada en el contexto de la maestría, en los espacios de práctica 1 y 2. Y bueno, fue sin duda alguna muy choqueante para todo el Instituto de San Carlos de Bariloche esta noticia, pero a la vez, bueno, quiero por eso traerla hoy en memoria y dedicarle todo este tiempo que vamos a compartir. Como les decía, mi propuesta de intervención pedagógica se desarrolló en contexto de ASPO y de DISPO en pandemia, en el Instituto de Formación Docente de Bariloche, y la profesora Jimena Aguirre fue tan gentil y amable al abrir su aula en esos tiempos, que me permitió escuchar las voces de los estudiantes, llevar adelante mi propuesta, y a partir de un incidente crítico, justamente la repetición constante en varios estudiantes de que los textos académicos son difíciles de leer, poder repensar mi práctica y llegar a caracterizar los escenarios digitales que hoy podemos diseñar para acompañar las lecturas académicas en la formación docente. Fue así como me planteé el problema, a partir de las voces de los estudiantes, y también en búsqueda de respuestas a una pregunta que me dejó uno de los miembros del tribunal,
¿Por qué resultan difíciles los textos académicos para las estudiantes de la formación? Y a lo largo del trabajo voy desarrollando distintas descripciones e hipótesis de esto, siempre recuperando las voces de las estudiantes. Y cito casi al final que esta situación es una novedad recurrente. ¿A qué me refiero con esto? Siempre que recibimos a las estudiantes egresadas del secundario, con distintas trayectorias y tienen que llegar al nivel superior, van a enfrentarse con un lenguaje académico, a veces críptico, con conceptos académicos relevantes que van a producir que haya algunas dificultades para la comprensión y apropiación de los marcos teóricos. Pero también en esta expresión, los textos académicos son difíciles de leer. Entiendo que las estudiantes expresan la necesidad de sentirse acompañadas en el acto de la lectura. Fue allí donde empecé a sondear algunos marcos teóricos que ahora voy a desarrollar, que me acompañaron en mis reflexiones a partir de este incidente crítico. Y en el contexto de pandemia, todas estas situaciones se fueron agudizando y realmente las dificultades de acceso y la disponibilidad de dispositivos y la falta de conectividad agravaron una situación que tal vez en el aula está presente constantemente, puede identificarse, pero que la distancia, la mediación de la virtualidad acrecentó en cuanto a dificultad. Recuerden ustedes que la migración compulsiva que vivimos todos hacia la virtualidad también nos obligó a una apropiación rápida y compulsiva de los campos virtuales, de las plataformas digitales, de muchas herramientas que estaban allí disponibles, pero que siempre desde educación habíamos tardado algo en proponerlas. Por supuesto, el espacio de la maestría es un ejemplo claro de que es posible pensar la educación de forma virtual, pero la realidad indica que muchas veces la presencialidad le gana por goleada a la virtualidad. Fue así como que decidí enfocar mi trabajo luego de este incidente crítico, eh, como apuntando a caracterizar los escenarios digitales que permitieran abordar la mediación pedagógica de los textos académicos en la formación docente. Cuando me refiero a caracterizar, hablo de explicitar, hacer manifiestos, aquellas características que deben tener y que deben considerarse al diseñar, al pensar unas clases en un escenario virtual. En este sentido, voy a recuperar también, además del análisis de mi experiencia, distintos conceptos como el acompañamiento a las trayectorias, la reflexión sobre la práctica, la significancia de la alfabetización digital y académica, entre otros que van a dar marco a la caracterización en sí misma y a las conclusiones que quisiera compartir un poquito más extenso que el resto de los desarrollos teóricos. Parto de la necesidad de reflexionar sobre nuestras prácticas. Hay autores como Rebecca Anijovic que nos proponen que los docentes debemos aprender a mirar nuestras prácticas, también Andrea Ayub, a ser artesanos de nuestra labor docente, mirándonos y pudiendo recuperar de allí cierta sensibilidad de qué está pasando en mi aula. Esto, al estar mediado por la virtualidad, crea una distancia a otra. Es decir, tenemos que reconocer en primer lugar que no es lo mismo abordar clases virtuales que abordar clases en la presencialidad. Y es necesario encontrar pistas, voces, palabras de quienes participamos de esta tarea educativa que, que estamos más acostumbrados a encontrarnos en la presencialidad. El gesto, la mirada, los silencios, la reacción del grupo, muchas veces en la presencialidad, me devuelven a mí pistas para pensar mi clase. Pero estando en contextos virtuales, esas pistas debemos buscarlas en otros espacios, en otros lugares que nos permitan leer nuestra práctica. En ese sentido, los espacios virtuales también producen lo que Terigi, Nicastro y Greco llaman trayectorias reales. Es decir, a veces planificamos pensando en trayectorias ideales de nuestras estudiantes,
pero la verdad es que hay un desfasaje o un desfase entre las propuestas que hacemos en los campos virtuales y cómo avanzan las lecturas y los tiempos en la cotidianidad de la virtualidad. Recordemos que en la misma mesa, en este contexto de pandemia, en la misma mesa donde almorzábamos como familias, luego se transformaba, despejábamos todo para montar allí el espacio de planificación, el espacio de los Zoom, el espacio de la corrección, ¿no? Pensado esto en estudiantes de edad familiar, sabemos que ahí también ocurrían la crianza de los niños, el acompañamiento de las tareas de hijos e hijas, y entonces esa mesa de comedor se transformaba realmente en un mundo que constantemente iba cambiando. La virtualidad justamente se caracterizó por encuentros sincrónicos y remotos, ¿no? Donde la participación asincrónica, los tiempos de las vidas familiares debían acomodarse e iban generando recorridos muy individualizados. De la misma forma, esas estudiantes tenían que afrontar este conjunto de textos académicos tan nuevos para muchas de ellas. En este sentido, quiero volver al grupo estudiantil en donde hice mi experiencia. Teníamos estudiantes entre los 18 y los 50 años. Algunas de ellas habían terminado su secundario recientemente y estaban pensando, iniciando su formación como futuras docentes de educación especial con orientación en discapacidad intelectual y otras de ellas habían terminado sus secundarios a través de programas como fines, eh, con lo cual habían dedicado un tiempo para pensarse como futuras docentes. Entonces allí la alfabetización académica resulta una necesidad y recuperé muchos trabajos, los profundos trabajos de la doctora Paula Carlino, abordando justamente la significancia de lo que es la alfabetización académica. En tal sentido, quiero expresar que concuerdo con la doctora Carlino cuando ella dice que podemos asumir dos posicionamientos respecto a la relación de la educación superior y los textos académicos. Una de ellas podría ser eh, pensar que la lectura es una competencia que se adquiere de una vez y para siempre y luego casi mágicamente se va transfiriendo a otros espacios. La autora Carlina, en contraposición, nos dice que la lectura académica es responsabilidad de cada disciplina y que cada disciplina, en este caso cada unidad curricular, voy a decir de acuerdo al diseño que nosotros tenemos aquí en la jurisdicción, debe ocuparse de enseñar a leer, de introducir a los estudiantes en ese espacio de los textos académicos propiamente dicho. En mi experiencia yo hice esto con la alfabetización, perdón, con la didáctica general, invitando a los estudiantes a conocer una propuesta que bordeaba lo transmedial, el universo y las leyes del universo de la didáctica general, ¿no? Como forma de acercarnos a la lectura para lograr esa apropiación de los conceptos propios de la didáctica. Allí, un autor, Pérez Prieto Castillo, nos dice que para leer es necesario leer y recapitular, leer y contextualizar, leer y cuestionar, leer y hablar acerca de lo leído. Y en eso los escenarios digitales tienen algunos aportes que voy a ir caracterizando más adelante. No podríamos pensar esa lectura, esa experiencia de apropiarse de los conceptos si no pensamos en las formas que hoy se dan los aprendizajes en los contextos virtuales. Rescato aquí dos marcos teóricos, podríamos poner en diálogo otros, pero en mi recorte yo decidí recuperar al autor Burbules y hablar del aprendizaje ubicuo. Cuando en pandemia en mi experiencia, el abordaje hacia la didáctica no ocurría en el aula, entonces debemos suponer que ocurría en cualquier otro lugar, ¿no? Es decir, en ese pequeño tiempo en que nos tomábamos en medio del aislamiento social para ir a comprar al supermercado o para salir a caminar unos momentos retirándonos de nuestros hogares. Es decir, la ubicuidad es hoy
necesaria de ser pensada como una forma, un espacio donde ocurre el aprendizaje. Pero para eso debemos considerar que somos ciudadanos digitales, que vivimos en un mundo donde la realidad, el mundo y el ultramundo, lo llama un autor, ocurren y dialogan entre sí. Estamos hoy conectados, sosteniendo este espacio, porque tenemos la tecnología que lo necesita, pero no podríamos estar si no nos consideráramos habitantes, cohabitantes también de este espacio digital donde podemos aprender de forma ubicua. Rescato entonces que estoy en Bariloche disfrutando de una nevada por mi ventana, mientras muchos de ustedes están en otras localidades con otras situaciones climáticas en sus ciudades. Y aquí la ciudadanía digital debería también cobrar un protagonismo importante. Es decir, no solamente sentirnos ciudadanos digitales, sino sentirnos soberanos en estos espacios donde el aprender y el enseñar pueden ser posibles. Asimismo, como decía recién citando a Pietro Castillo, debemos reconocer que el aprendizaje hoy puede ocurrir en los contextos virtuales, pero debe ocurrir con otros, junto a otros, en un intercambio que permita la apropiación de esos marcos teóricos. Para esto recupero, perdón, ahí sí me adelanto, así que disculpen. Para esto recupero especialmente la postura de Cristóbal Cobo, quien desarrolla a partir de varias lecturas y compendiando a distintos autores que hoy aprender es un aprender haciendo, un aprender buscando, un aprender interactuando, un aprender compartiendo en el contexto de la web 2.0. Agregamos nosotros, y acá quiero citar el trabajo que venimos sosteniendo actualmente en distintas cátedras aquí en Bariloche, el aprender comunicando en el contexto de la formación docente. Es decir, los estudiantes, las estudiantes de la formación docente tienen también que aprender a comunicar sus saberes, como ocurre en este caso, porque vamos a ser quienes luego seamos facilitadores, constructores, maestros y maestras en la enseñanza. Em, Desarrollando mi propuesta tecnopedagógica, yo quise explorar, nos propusimos explorar, en realidad fuimos un equipo de trabajo, a pesar de que por supuesto en la maestría llevé adelante la experiencia en didáctica específicamente para poner en juego varios de estos saberes. eh, Cómo explorar las plataformas virtuales más allá de las plataformas oficiales que suelen tener las instituciones educativas. A esto lo llamamos los 3 puntos de apoyo de la enseñanza virtual, donde sin duda alguna para formalizar la comunicación, la plataforma virtual, en este caso y educativa, dentro del Instituto de Formación Docente de Bariloche, nos sirvió como principal punto de apoyo. Pero además, en la búsqueda de tecnologías populares que permitieran justamente garantizar el acceso a los textos académicos, nos propusimos explorar otras plataformas como WhatsApp, por lo cual tuve que diseñar los materiales para que circularan en esa red y pudieran llegar a todos y a todas las estudiantes. A la vez, los encuentros sincrónicos a través de plataformas como Zoom y Meet también permitieron crear esas 3 patas donde se apoyó la propuesta, el diseño tecnopedagógico que elaboré, ya pensando y recuperando cómo acompañar la lectura de los textos académicos. Y muchas veces debo decir que WhatsApp funcionó como lo que son los foros de intercambio en las plataformas, pero con una mayor velocidad de intercambio, con una mayor participación, lo cual también nos lleva a algunas situaciones que debemos plantear, como cuándo y a qué hora empieza y a qué hora termina nuestra clase virtual, porque la disposición de WhatsApp parece ser que nos genera una disposición 24/7 y enmarcar esa tarea también es responsabilidad nuestra. Así fue como llegué a esta caracterización en 10 puntos de los escenarios digitales, siempre a partir de mi experiencia y tratando de dar un marco que nos permitiera pensar la clase virtual en los escenarios digitales. Voy a pasar revista sobre las 10 caracterizaciones. No tienen un orden jerárquico.
pero sí intento que sean rumbos sobre los cuales pensar en distintos niveles de complejidad la propuesta de un diseño tecnopedagógico en escenarios digitales para acompañar la lectura de los textos académicos. La primera de ellas dice que em, hay un compromiso que debemos asumir los docentes y las docentes eh, para el diseño y la gestión de los recursos digitales. Esto significa que nuestras propuestas deben estar cargadas en los escenarios digitales con intencionalidad pedagógica, cargadas de sentido propositivo en la búsqueda del acompañamiento a esas lecturas que proponemos y deben explicitar, debe ser explícito en ese diseño, los criterios que hemos desarrollado, que hemos tomado para llevar adelante la propuesta tecnopedagógica. Asimismo, en la segunda caracterización, propongo hacer uso de todas las posibilidades de los escenarios digitales teniendo en cuenta que no es lo mismo que la presencialidad. Esto significa que hay otras formas de explorar, de dialogar, de tensionar las lecturas, de poner en juego los marcos teóricos que abordamos y por lo tanto otras formas de enseñar y aprender que ocurren en los escenarios virtuales. Para pensar estos escenarios también pienso que debemos tender hacia propuestas multiplataformas. Es decir, no podemos quedarnos con que algo fue publicado en el aula virtual. Debemos generar espacios para que ese intercambio con otros, tal como plantea Honrubia, el doctor Honrubia, genere una actividad conjunta. Esto es, una interactividad del sujeto que lee con el contenido, del sujeto con sus pares, del sujeto con el docente y también de la persona consigo mismo. Es decir, el contenido se va a aprender, y ahí agrego una H, el a aprender, cuando interactúo cuando ese contenido interactúa con mis estructuras cognitivas. Por supuesto, ahí estamos del posicionamiento constructivista respecto a la concepción del enseñar y del aprender. Asimismo, eh, debemos hacer uso en estas propuestas de las multimodalidades y de los lenguajes digitales. Esto implica un desafío a nivel académico, sobre todo en el nivel superior, porque nos invita a reconocer que las formas de circulación del saber en la actualidad no se limitan al texto académico. Tenemos que reconocer que el texto académico es una forma de circulación que ha estado presente siempre a nivel universitario, pero que hoy el saber circula en muchos otros formatos. De hecho, actualmente la inteligencia artificial está cuestionando seriamente, ¿no? Y debería llamarnos a un pensamiento crítico respecto, y a un posicionamiento respecto al uso de la inteligencia artificial cuando es capaz de desmenuzar distintos textos teóricos y generarlo algo que parece escrito por alguien pero que no sabemos bien por quién y muchas veces los estudiantes hacen uso de estas herramientas apropiándose de esas producciones, ¿no? Por lo tanto, ahí requeriremos lo que voy a nombrar más adelante, marcos teóricos, perdón, marcos normativos que nos permitan también poner en diálogos las multimodalidades que hoy se ponen en juego. Un escenario digital debe caracterizarse también porque propicia el intercambio y la colaboración entre las personas. Esto requiere puntualmente apropiarse de la cultura digital. Aquí los lenguajes digitales permiten explorar otras formas de generar saberes y dejar pistas acerca de los aprendizajes ocurridos. Voy a nombrar formatos muy diversos que un autor los nombra como OVNIs, objetos culturales no claramente identificados, y entonces categorizarlos para ver qué pistas dejan del aprendizaje resultan interesantes, como lo son el meme, los videos de TikTok, las historias de Instagram. ¿Cómo pueden esos recursos digitales transformarse en lenguajes y dar cuenta de posibles aprendizajes? Y cómo nosotros, los docentes, deberíamos
en términos de Anijovic, recoger esas evidencias para luego producir instancias de evaluación o de acreditación, avanzando hacia la formalización, por supuesto, de producciones académicas. Un escenario digital debe considerar las trayectorias estudiantiles y la alfabetización académica y digital. Esto especialmente en alumnos ingresantes. Y aquí quiero recordar dos tareas específicas que llevamos adelante dentro del instituto. Una de ellas es acompañamiento a las trayectorias de ingresantes, donde recibimos a los estudiantes con distintos recorridos secundarios y los ponemos en diálogos con lo que va a ocurrir en la formación docente. Y ese acompañamiento a las trayectorias puede ser virtual, es decir, podemos pensar escenarios digitales que reciban a nuestros estudiantes y que permitan desarrollar esas habilidades, esas competencias, esas prácticas sociales que van a permitirle luego apropiarse de los textos académicos. Por ello, justamente, los escenarios también deben propiciar experiencias educativas. Es decir, las decisiones que tomemos respecto a cómo diseñamos el escenario digital deben apuntar a generar experiencias. Em, la lectura ha sido desde siempre una experiencia inmersiva y justamente los escenarios digitales nos proponen zambullirnos, explorar, navegar dentro de los textos y poder dar cuenta de esas lecturas en distintos formatos. Creo que un escenario digital debe considerar también el diálogo y la retroalimentación que ocurre en esos espacios para revisar las propias prácticas, para darle valor a la voz de las estudiantes y así poder eh, modificar nuestras prácticas pensando justamente en el acompañamiento a las trayectorias, en la profundización de los conceptos, en la apropiación de los marcos teóricos que van a hacer a la formación docente. Finalmente, dos puntos más, los escenarios digitales deben tener un marco normativo, ¿no? Tal vez lo que nos sorprendió en pandemia fue que compulsivamente entramos a los contextos virtuales, pero no teníamos marcos regulatorios. Debimos construir marcos que nos permitieran actuar pedagógicamente y sostener la formación docente. En el caso de Argentina, de Río Negro y de la formación superior aquí en Río Negro, debo decir que la ley nacional ya insinúa claramente, hablando de la educación a distancia, la ley orgánica de Río Negro ya propicia el uso de la virtualidad y puntualmente el reglamento orgánico marco de la formación superior en los institutos de formación docente de Bariloche ya propone desde 2017 o 2015, perdón, no recuerdo bien la fecha, la posibilidad de que las unidades curriculares sean dictadas en un 50% de forma presencial y en un 50% de forma digital, de forma virtual. Así que ya plantea un diálogo posible en marco normativo, deberemos construir los dispositivos digitales, didácticos, que propicien estas acciones. La última característica que recupero aquí y creo que tiene una fuerza muy importante es reconocer los derechos digitales que deben resultar en ampliación de derechos. Sobre todo en estos tiempos donde parece que tenemos que volver a defender muchos de los derechos conseguidos, muchos de los logros que hemos alcanzado, no resulta menor decir que existe un derecho a la conectividad que tiene que volverse ley. Es decir, no esperemos, este es un deseo más que una exposición, no esperemos que otra pandemia nos venga a poner en cuestión si es un derecho o no el acceso a Internet, el acceso a los dispositivos digitales, el acceso a la formación superior en, en los medios virtuales. Creo que debemos bogar para que esto ocurra, que la conectividad sea un derecho universal para todos, todas y todes. Y así quisiera ir llegando a algunas conclusiones que creo que son hilaciones que se van desprendiendo de mi trabajo. Como decía antes, los dictámenes me han aportado aún más estos hilos que quedaron allí como posibles líneas de investigación o de acción en el contexto de la formación docente y en lo que me queda de trayectoria
como formador de formadores. Eh, y quiero volver a agradecerlo porque me parece que este diálogo resultó muy enriquecedor, al menos para mí. Primero, la reflexión sobre la práctica no puede ser abandonada. O sea, no puede quedar a consideración de un docente si revisa o no sus formas de enseñanza. Creo que debe ser parte de su práctica docente el incorporar la reflexión. En segundo lugar, profundizo allí en las conclusiones eh, la necesidad de admitir a nivel académico que hay nuevas formas de circulación del saber, que no puede ser el texto académico solamente el único objeto con el cual se accede a la formación. Nuestros autores, muchas de nuestras autoras son contemporáneas y podemos establecer diálogos con ellas en ese diálogo global que hoy está propiciado por redes sociales y espacios de intercambio. En Bariloche hemos tenido la particular y la satisfacción de poder haber hablado con docentes, formadores e investigadores de la educación que realmente han puesto a disposición su voz, su palabra para dialogar directamente con las estudiantes. Pero además tenemos todo un repositorio online de aquello que nos pasó en pandemia y que puede volver a ser leído, recuperado para pensar esas nuevas formas de circulación del saber que hoy existen. Y esto me lleva también a pensar cuántas veces los textos académicos también son una forma de ejercer el poder académico. Es decir, quien accede a la lectura de los textos es admitido dentro de la academia, pero quienes no acceden por distintos motivos, sea conectividad, sea acceso a dispositivos, sea comprensión o cualquiera de los niveles que he estado nombrando, quedan excluidos de eso porque no saben leer textos académicos. Por eso allí las nuevas formas de circulación del saber creo que nos vienen a interpelar como formadores para pensar cómo los escenarios digitales pueden brindar posibilidades para que todos y todas accedan a la educación superior. Esto va a significar, por supuesto, también una apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. Me tomo ahí un segundo para contar que cuando yo comencé como docente, como maestro de grado, a trabajar con aquellas viejas computadoras XP, ya veíamos el potencial que tenía la informática. Mi primera especialización fue justamente en informática aplicada a la educación, allá por 1999, en el siglo pasado. Y a partir de allí yo seguí profundizando y avanzando en esto hasta que la informática educativa se volvió informática, computación y finalmente aparecieron las TIC. Yo creo que hoy tenemos que hablar de tecnologías digitales y escenarios digitales, como bien lo hace la maestría. Pero esto requiere que como docentes, como educadores, como formadores, entendamos a las TIC más que como herramientas, ¿no? Como contextos donde ocurren cosas, donde podemos propiciar lecturas académicas en el caso de mi trabajo. Todo lo que ocurre en las redes sociales, todo lo que ocurre en las plataformas, todo lo que ocurre en el contexto virtual deja huella. Esas huellas me las imagino siempre como migas de pan, como evidencias que los docentes podemos ir recogiendo para poder dar cuenta, encontrar evidencias de los aprendizajes manifestados por los estudiantes. Esto no quita, por supuesto, que haya otras formas de evaluar, como las más formales, pero sin embargo esas evidencias pueden resultar insumos para esa reflexión sobre la práctica, para disparar estos incidentes críticos que nos ayuden a pensarnos en la tarea de formar. Em, para eso, justamente al tener apoyos tecnológicos, al pensar estas tres patas de la virtualidad, tendremos la posibilidad de encontrar en distintos lugares. No niego que a veces esto es un trabajo titánico. Seguramente ustedes recordarán que en pandemia pasábamos muchísimas horas, no sabíamos bien cuántas horas le dedicábamos a la corrección, a recolectar, a volver a comunicarnos. Sin embargo, también nos debemos la tarea de sistematizar lo que la pandemia nos dejó para poder recuperar esas evidencias de aprendizaje a partir de los apoyos tecnológicos que propongamos. Por supuesto, el gran núcleo conceptual de mi trabajo ha sido la caracterización de los escenarios digitales, recuperando especialmente los aportes teóricos
la doctora Pablo Carlino y del doctor Javier Onrubia, a partir de un marco constructivista donde podamos pensar justamente, pensar la clase virtual y en ese pensar diseñar los escenarios virtuales que acompañen la lectura académica de los textos. Y finalmente, aquí recupero en mis conclusiones, y este sí es un punto que me gustaría profundizar realmente, aunque cualquiera de estos daría para más, sin duda, en una investigación educativa, es el acompañamiento real a las trayectorias. Una característica que descubrí ahí al analizar quién participaba, quién enviaba trabajos, quién leía las clases, fue una situación de desfase, que ya la mencioné, entre la propuesta de la clase real y la trayectoria real de las estudiantes. A veces ese desfase llegaba a ser de 2 o 3 días, donde las estudiantes acomodaban su vida familiar para estar al día con las lecturas. En otros casos, ese desfase llegaba a ser de a 15 o a 30 días. Y yo me pregunto si esto no ocurre también en nuestras clases presenciales. Es decir, ahí en la presencialidad, ¿no ocurre un desfase? ¿Queda encubierto ese desfase porque nos vemos cara a cara y las estudiantes ejerciendo la tarea del estudiantar disfrazan el desfase y nosotros no podemos verlo como docentes? ¿No sería interesante poder plantear cuál es la distancia entre mi propuesta de la clase de hoy y cómo vienen las estudiantes con la apropiación de los conceptos a partir de las lecturas académicas? Son preguntas que me van quedando para pensar futuras proyecciones, ¿por qué no?, de este trabajo. Por supuesto, he nombrado muy poquitos autores de todos aquellos que se pusieron en diálogo en mi trabajo, muchos de ellos propios del desarrollo de esta maestría, a quienes agradezco profundamente, especialmente a mis compañeras con quienes hicimos grupo desde el principio de año, María Elena, perdón, desde el principio de la cursada, María Elena, Emma y Valentina, donde en un rico intercambio pudimos ir sosteniéndonos incluso en la cursada de la maestría. Pero de todos estos autores, muchos de ellos contemporáneos, eh, aunque no los conozco, aunque no he hablado personalmente con ellos y con ellas, sí he entablado conversaciones profundas. Y quiero destacar, bueno, por supuesto, a Rebeca Nijovic, a Mariana Maggio, al doctor Pietro Castillo, cuyo texto es de 1999 y sin embargo ya aporta descripciones concretas de cómo ocurre la lectura en los contextos digitales, al doctor Javier Onrubia. Bueno, debería volver a nombrarlos a todos realmente, porque han enriquecido este diálogo que disparó aquel incidente crítico, aquellas palabras de Audilia. Los textos académicos son difíciles de leer. Y en este contexto quiero hacer un ejercicio de memoria muy válido, espero estar bien con los tiempos, donde agradecer se vuelve justamente, como decía, un ejercicio de memoria. Em, no terminaría la lista, voy a enumerar algunas solamente, pero quiero agradecer a Valeria, mi esposa, por el acompañamiento. Pueden contar ahora, si quieren, a Micaela, Lucía, Gastón, Joaquín y Camila, mis hijos e hijas, que muchas veces soportan la tarea de enseñar. Hoy una comparte también, se ha recibido de maestra y comparte, y la mesa familiar se vuelve una sala de profesores a veces, y es lindo sentir que ellos acompañan desde ese rol familiar. Ya nombré a Emma, María Elena y Valentina por hacernos mutuamente el aguante, por discutir, por proponer y por construir propuestas en este escenario, en estos escenarios digitales. Agustina y Dante, mis compañeros de labor cotidiana en la formación docente, con quienes realmente hemos discutido muchos de estos temas y hemos modificado nuestras clases pensándonos a partir de las propuestas que en nuestra formación fuimos haciendo. Hoy lo hago con Hernán y con Susu, también aquí, y es realmente placentero poder pensar juntos la formación docente. A Mariana Copolecchio, Soledad Fernández y Analía Palacios, quienes muchas veces atendieron mis teléfonos en tiempo de pandemia cuando yo tenía dudas. Ellas son docentes de la formación aquí en San Carlos de Bariloche,
Compartimos el profesorado durante un tiempo y su experticia en la investigación educativa muchas veces trajeron aportes a mis dudas y preguntas para elaborar este trabajo. De la misma forma, Jimena, gracias por abrir tu aula, como ya dije, y Jimena y Roberto, gracias por dirigir y codirigir este trabajo, que fue así, yendo de a poquito, construyéndose para pensar cómo acompañar las lecturas de las estudiantes. Finalmente, por supuesto, yo me desempeño en un instituto donde nos pensamos colectivamente y donde no sería posible sin el diálogo cotidiano entre pasillos muchas veces, con docentes, con bibliotecarios, con referentes TIC, a los que en algún momento les conté que estaba haciendo una maestría y que ellos pusieron en juego también allí todo lo que podían aportarme, desde un simple aliento hasta leí un texto y me gustaría compartírtelo. Así que quiero agradecer a todos ellos y quiero finalizar diciendo que los escenarios digitales pueden ser pensados de manera que propicien el aprendizaje a partir de la lectura de los textos académicos en interacción con otros. Pero esta afirmación no será posible si no se garantiza como derecho irrenunciable el acceso a la educación superior, a la formación virtual, a la conectividad y a los dispositivos tecnológicos que permitan el intercambio con esos otros. Quienes formamos en la educación superior debemos asumir un posicionamiento crítico frente a las tecnologías digitales, haciendo de la experiencia en pandemia un aprendizaje para la formación superior y comprendiendo las implicancias de cohabitar este espacio virtual en el cual nos movemos, donde la circulación del saber pugna entre la democratización versus la mercantilización. El mercado va a ocupar el lugar que no ocupe la educación. Nos cabe el desafío de pensarnos y repensarnos en el rol educativo, en el rol académico, para afrontar la lectura de los textos académicos, auspiciando nuevas formas de circulación y distribución del saber y propiciando un acceso democrático a la educación superior en particular. Quedo disponible para dialogar acerca de esta pequeña narrativa a lo largo de mi trabajo y les agradezco mucho la atención. Gracias, José, felicitaciones. Fue muy lindo escucharte. Bueno, acá el micrófono queda abierto para que el jurado haga sus intercambios como quieran. Es libre, así es que Raúl, Carmen y Osvaldo, cuando ustedes gusten, pueden comenzar. Bueno, comienzo Mira. yo. Ah, bueno, dale, dale, jugás de local. Desde la Facultad de Educación acá de Mendoza. Eh, Gracias. en primer lugar, José, quiero felicitarte. Yo soy profesor de lectura y escritura en la universidad, por lo tanto, siempre el texto académico es la vedette de cada una de mis clases. Y quiero decirte que realmente fue un placer leerte. O sea, ahora no tengo, o sea, no tuve dudas en la lectura, está clarísimo escrito y ahora con tu exposición, lo poco que me podría haber quedado como duda o algo para preguntarte, en realidad quedó totalmente todo aclarado. Te felicito y ahí lo único que sí podría decir Ujú. que no sé si los textos académicos son difíciles de leer, si están bien escritos, porque el tuyo, como Ajá. está tan bien escrito, la lectura fue realmente placentera. O sea, te digo que hasta casi comparable con una lectura literaria o sea, por el ritmo que pude darle a la lectura. Eso creo que fue brillante tu producción escrita y hoy tu producción oral. Sí me has dejado pensando en algunas cosas que creo que tal vez después las puedas resolver, que creo que deberíamos reconfigurar el concepto de texto académico, porque como has dicho, que el saber circula por muchas otras formas, y nombraste la inteligencia artificial, los memes, las historias de TikTok, digo, de verdad que creo que está para plantearlo.
Sí, por ahí los conceptos que enseñábamos desde el vocabulario técnico, la desagentivación y todas esas características que por ahí enseñamos del texto académico, no sé si son importantes porque estos también cumplen la misma función que sería la de transmitir conocimiento. Y lo he visto acá en tu pequeña ponencia narrativa como decís. Me encantaron también los 10 puntos de la caracterización de los escenarios digitales, porque creo que están clarísimos. Y también lograste, que te lo puse en mi evolución y te lo digo ahora nuevamente, me pareció clarísimo, cómo también pudiste sintetizarlo con los dibujos. O sea, con la parte iconográfica que evidentemente complejizaba o sea, que había claridad, pues pudiste pasar de un lenguaje a otro sin problema, entonces esa claridad se vio plasmada. Y bueno, también coincido, y esto sí lo repito en todas las clases, lo de con Paula Carlino, que vos lo tomaste y me pareció clave que lo tomaras, que en realidad cada espacio curricular nos debemos hacer cargo de enseñar la comprensión del texto académico, porque creo que eso es clave. O sea, si bien podemos apoyar, y como vos lo planteas muy bien desde la virtualidad, los saberes de cada especialista ayudan totalmente a la comprensión del texto académico para verdaderamente comunicar todos los saberes. Eh, y bueno, y nuevamente felicitaciones porque de verdad no me quedaron dudas, solamente felicitaciones. Y un placer, fue un placer leerte y hoy un placer escucharte. Muchas gracias y sí Gracias, Raúl. creo que deberías apostar a publicar esto porque es muy valioso. Creo que es muy valioso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la Tomo tus palabra palabras. Muchas a gracias. mis compañeros jurados. Como quiera Belén, sigo yo. Bueno, sí, sí, Raúl. Bueno, vos debes ser especialista en el tema, se me ocurre, ¿o no? En Yo las soy tecnologías. pedagoga, Yo, estoy en yo el no campo de no la lo soy, educación. pero de todas maneras, bueno, coincido acá con Osvaldo en sus apreciaciones. La verdad que en principio el texto, eh, en este caso un texto académico de maestría, muy amigable, ¿sí? Amigable incluso para los que no estamos en el campo específico de las tecnologías. Yo cuando me pidieron ser jurado y demás, creo que esto a veces suelo hacer la aclaración, bueno, miren que yo sé que hay, como entre todos los autores que nombraste, especialistas y yo no soy uno de ellos, ¿sí? Ujú. Yo me dedico más a la política educacional, en el marco de lo cual nos metemos en algunas cuestiones de tecnologías, pero de todas maneras, en este caso no fue un texto difícil de leer, la verdad. Lo hiciste muy amigable. Así que lo que tengo para decir no es siquiera una devolución, son más bien algunas reflexiones que me fueron surgiendo para compartir en este espacio. Digo, capaz que una de esas habrá que convertir también las defensas de tesis, ¿no? En espacios de conversatorios, porque en realidad cuando uno llega allá y las tesis están aprobadas es porque, bueno, acá el que sabe sos vos de la situación. Eso, Gracias. claro, te has metido tan adentro que puedes volcarlo en distintos lenguajes, decirlo para arriba, para abajo, que la verdad que nos ayuda mucho porque sos el especialista, sin duda. Así que lo que voy a comentar simplemente, más allá, obviamente, compartiendo también con Osvaldo la felicitación por el laburo que te mandaste. Eh, Nada, algunas cosas que me venían con motivo de lo que ibas exponiendo, ¿no? Eh, Efectivamente, los textos académicos los hay difíciles de leer, de comprender, de transmitir también. Y cuesta hoy por hoy encontrar textos académicos que tengan esta característica como de amigable. Parece que será una cuestión de estos tiempos y de la academia, de encriptar cada vez más el lenguaje para que en lo posible nadie nos entienda, o nos entendamos entre unos pocos, ¿sí?
Y entonces cuando hay que buscar textos que puedan ser para alumnos que se están formando, vos tomaste un primer año, pero que sea un segundo, un tercero, no importa, ¿sí? A veces nos parece que en los programas tienen que figurar la última bibliografía. Hoy por hoy el conocimiento también, por fuerza, digamos, de las cuestiones globales de la producción académica, circulan mucho en revistas académicas, y ese texto casualmente, que puede ser el que más, digamos, qué jerarquía tiene, ¿no? Cuando uno, inclusive cuando nos evalúan proyectos de investigación y demás, se fijan a ver, bueno, de qué revistas son, están indexadas, no están indexadas, este, en qué, en qué repositorios o qué impacto tienen, etcétera, etcétera. Y casualmente esos son los textos casi que menos nos sirven para la enseñanza en el grado, ¿no? Porque también acá hay que distinguir, nos parece que todos quieren hacer posgrado. No, están haciendo el grado, se están iniciando en el conocimiento. Entonces, me acuerdo una discusión que siempre planteaba una compañera de La Pampa. Ella daba pedagogía en primer año, decía, yo quiero encontrar un manual, quiero volver a aquellos viejos manuales, que en un manual teníamos todo, dice, y uno iba ampliando a partir de ese manual conceptos, iba incorporando otros autores y demás, pero sobre la base de un manual, ¿sí? Que se volvía en tal caso amigable, y iba desagregando el conocimiento por partes, porque no se aprende todo junto, obviamente, se va aprendiendo de a poco, se va apropiando del conocimiento, y ella decía, y lo difícil que es hoy por hoy encontrarlo. Entonces hacemos de nuestros programas un elenco de bibliografía, que en muchos casos hasta son contradictorios, pero lo sabemos nosotros, y queremos presentar dos posturas que se contradicen para que los alumnos la comprendan. Ahora, cuando el alumno se encuentra con esa bibliografía, pues lo que se encuentra como que, y le da lo mismo que diga A o B o C, ¿sí? Porque tal vez en nuestras clases presenciales no estuvieron en esa clase y no advirtieron que yo estuve haciendo un contrapunto entre dos posturas de dos Claro, autores, ¿no? claro. Y entonces a ellos les parece que porque están ahí, uno adhiere a todo. No, yo también, por ejemplo, en mis elecciones pongo textos con los cuales no coincido demasiado, ¿sí? O nada, pero casualmente para poder contraponer visiones, posiciones, inclusive porque el otro tal vez es más claro para mostrar determinadas posturas. Así que, digo, en ese sentido, hay todo tipo de textos, y nuestro trabajo está en buscar de qué manera volverlos comprensibles, traducibles, ¿sí? Y esto sea en el espacio de los escenarios digitales y en los espacios presenciales también, ¿no? Obviamente me parece también, cuando nos remitimos a la pandemia, sin duda fue un espacio, un tiempo muy complejo, y recurrimos a lo que pudimos, hicimos lo que se pudo. Eh, yo he vuelto a la presencialidad mayormente, con alguna actividad tal vez, no sé, depende de las materias y demás, virtual o mediada por otras tecnologías. Eh, Se hace difícil, ¿no? Manejarlas. Yo estaba pensando cuando vos decías estas cosas, ¿cómo hacer para que mucho de este escenario también pueda ser posible en la presencialidad? Incorporar estos ovnis que dijiste, etcétera, etcétera. Porque uno se encuentra con que antes, en la pandemia, cada uno estaba en su lugar, tenía algunos problemas para conectarse, por los dispositivos, se prestaban, pim, pam, pum. Pero hoy, cuando tenés 30, 40 alumnos dentro de un aula, en el caso nuestro, por ejemplo, colapsa la conectividad Claro, institucional. claro. Y los chicos no quieren usar, por supuesto, sus datos, porque dicen, yo los datos los tengo para comunicarme con mis amigos, publicar mis cosas, mis historias y demás, pero no para la clase. El que trae la computadora porque la trae, hay muchos que no la llevan, hay celulares o tablets que no están tan actualizadas como para poder bajar, entonces pasás, no sé, pongámosle un meme, algo de TikTok, y hasta que logra bajar eso, uno ya lo vieron y lo trabajaron, y otro está todavía esperando que eso termine de bajar, ¿no? Entonces la verdad que aparecen como dos escenarios que son difíciles de convivir, ¿no? Quizá todo
el escenario digital y demás funciona de una manera y todo el presencial funciona de otra. Pero cuando uno entra a hacer convivir algunas cuestiones, es decir, la clase la vamos a enriquecer con otros lenguajes, con otros objetos y qué sé yo, ahí se nos complica, la verdad. Así que me quedaba pensando, bueno, ¿qué aprovechar para la presencialidad? Hoy que básicamente la formación de grado volvió a ser presencial, con algunas instancias, tal vez, como vos decías, ustedes en Bariloche tienen permitido algún porcentaje de virtualidad. Nosotros en general también, aunque no es lo común, no es lo que yo también como equipo de gestión, no es lo que alentamos, Ujú. porque la verdad que notamos que, bueno, en la presencialidad, vos también dijiste por allí algo así como que la presencialidad le gana por goleada a la virtualidad. Y efectivamente, muchos de estos indicios, estas huellas que vos decías y demás, donde el estar ahí presente permite también trabajar sobre los textos, sobre la comprensión de esos textos, ahí mano a mano con los alumnos, e inclusive aprovechar el potencial del grupo, Bien. ¿sí? Donde alguno siempre comprende más que el otro y hace como de traductor para sus compañeros. Este, Así que la verdad que es interesante eso porque también destacaste, me parece importante esto, ¿no? De esto de hacerlo con los otros, del aprendizaje que se comunica, por otra parte. Esto me parece Ujú. también fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de los textos académicos escritos, pero nosotros en concreto en la docencia después también trabajamos la oralidad, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para que también la oralidad sea una posibilidad de enriquecer, ejemplificar, poner en situación, en contexto, estos textos que a veces son difíciles de comprender? Me queda esta inquietud que es para todos. En el caso mío, por estar en la política educacional, siempre hay conceptos duros, podríamos decir, que tienen mucha tradición detrás, histórica, política y demás, y que hoy por hoy para, digamos, las nuevas generaciones no es tan fácil de apropiarse de esos Ujú. conceptos, ¿no? Como hay que darle vuelta y vuelta, y a veces uno observa que vos hablabas cómo se retrasa o cuándo llega uno a comprender, y a veces nos pasa que el alumnado hoy por hoy, nosotros tenemos un sistema también de promoción, entonces están como desesperados por aprobar los parciales Wow. y cerrar la materia. Y yo Bien. la verdad que muchas veces les insisto que no se preocupen por aprobar, que prefiero casi que no aprueben la promoción y que vengan los exámenes finales, porque los exámenes finales que puedo compartir, dialogar con ellos y demás son mucho más ricos, ¿sí? Que las evaluaciones a la rápida que hacemos a lo largo de un cursado, ¿no? Digo, la apropiación del conocimiento se ve mucho mejor cuando está más madurado, se ha vuelto sobre los textos. Quizá los últimos textos permiten comprender cosas del inicio, de otras unidades y demás, ¿no? Ahí hay todo un trabajo, digamos, circular que hay que hacer. Así que, bueno, me quedaba pensando también, y cierro porque si no, acá el protagonista sos vos, no soy yo. Eh, Hablaste de la intencionalidad pedagógica, Sí. ¿sí? De la gestión y los diseños y de los recursos digitales. Eh, sí, y, no, y me quedo pensando también que así como ponemos nosotros la intencionalidad pedagógica, cómo lograr que del otro lado esté también la intencionalidad del aprendizaje, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Que se hace muy difícil cuando solamente el alumnado se conecta, bueno, para estar conectado y decir acá está mi nombre y no lo tenés presente, digamos, hablas a pantallas oscuras. Eh, me hace ruido, digo, Sí, sí, sí. si yo tengo que pensar en escenarios digitales, lo veo, por ejemplo, para el posgrado, muy adecuado. Para el grado, adecuado. Para el secundario me hace ruido, para el primario ni qué decir, no. Pero quiero decir, cuanto más trabajamos con gente más adulta y más cuando ya ha logrado sortear ciertas
cuestiones básicas de la comprensión de un campo disciplinar, obviamente la cosa es mucho más llevadera, ¿no? Cuando hay que desglosar cosas más finas, introductorias, ahí me parece que se hace más complicado. Pero bueno, más allá de todo eso, felicitaciones nuevamente, fue sumamente claro. Queremos textos académicos como los tuyos para poder llevar a las clases, ¿sí? Muchas gracias. Así que ojalá que, como te dijo Osvaldo, puedas producir algo y publicarlo y esté circulando como circula el resto del conocimiento con todos los aportes de estas otras viñetas y demás cuestiones que le pusiste. Esos Muchas condimentos gracias. ayudaron mucho también. Felicitaciones. Gracias, Raúl. Bueno, voy a cerrar entonces esta parte de evolución, José, al igual que lo acaba de decir Raúl y Osvaldo, no voy a repetir lo mismo, pero sí me uno a las felicitaciones. Yo estoy desde la ciudad de San Luis, el centro Qué del lindo. país, así que estamos aquí espectacular hoy. Lo podrán ver que entra aquí por el box que estoy en la universidad. Bueno, la verdad que sí, fue un placer leerte y fue un placer escucharte hoy. Esperaba esta exposición tuya porque, al igual que dijeron mis compañeros, el jurado fue muy clara, fue muy claro tu trabajo, muy coherente y nos permitió seguirte en todo momento. Es como si hubiéramos estado con vos haciendo el trabajo, ¿no? Porque nos fuiste explicando momento a momento todas las distintas etapas o parte del trabajo. Me quedo pensando mucho en esto de las nuevas formas de circulación del saber. Creo que con la complejidad que vivimos post pandemia, eh, hay un proceso o una tarea más que proceso, que está para mi punto de vista a flor de piel en la docencia o está en el tapete de la docencia, que es un proceso de tutorización o mediación, Ajá. ¿no? Cuando hablamos de los textos académicos, lo difícil o las dificultades que tenemos en la lectura y en la apropiación de saber, yo trabajo en el grado en los primeros años, en primero y segundo año de carreras docentes, y al leerte pude encontrar un par que más o menos pensaba algo como yo, ¿no? O sea, como yo y como muchos de mis colegas. Nosotros ahora justamente acabamos de escribir un relato de experiencia en el marco de una investigación con una colega, en donde el año pasado pusimos a disposición, armamos una propuesta combinada, ¿no? Desde la presencialidad y la virtualidad para estudiantes de primero y segundo año de carreras docentes que en reiteradas oportunidades habían cursado la asignatura y que por diferentes motivos no podían culminar su trayectoria. Por eso cuando voy a decir trayectoria me parece interesante. Y una de las cuestiones que hicimos fue producir textos académicos, ¿no? Que pudieran mediar o que actuaran como textos de mediación, ¿no? Con los textos académicos que luego ellos iban a leer durante todo el primer año y el segundo año de la carrera. Bueno, fue todo un trabajo muy arduo, por supuesto, con varias colegas lo hicimos, y armamos como textos introductorios de cada unidad. Fue por Bien. supuesto, un trabajo de muchos años. Recién lo pudimos concretar el año pasado y este año recién hemos podido escribir la experiencia, ¿no? Entonces, digo, uno tarda mucho tiempo también en sistematizar, en volcar. Por eso comparto mucho de lo que vos escribiste en tu trabajo, comparto todo lo que acaba de decir Osvaldo y Raúl, porque creo, y digo e insisto en esto, que tenemos que mediar y hacer procesos de tutorización con, con nuevos lectores, con nuevos aprendices, ¿no? Tenemos estudiantes, hoy lo decía recién Raúl, que tienen otras características, ya sean que sean jóvenes, adultos, ¿no? O que recién ingresan de la secundaria o que tengan años de experiencia. También tenemos que conocer a esos estudiantes, conocer las características Mm. y no solamente caracterizar, obviamente, un escenario digital o presencial, sino caracterizar a esos estudiantes, ¿m? Para que estos escenarios que nosotros, a mí me gusta hablar de combinado, ¿no? O sea, entre lo presencial y lo virtual, más que de híbrido, me gusta más ese término de combinado, porque creo que todos estamos inmersos en la tecnología, todos estamos inmersos en un mundo tecnológico. Entonces la presencialidad puede ser física, como lo decía Raúl, en una clase física, pero también podemos tener presencialidad en lo virtual. Yo necesito Ujú. presencialidad,
necesito que un otro entre o se siente invitado a a mí me gusta mucho pensar, invitar a alguien a o armar propuestas para. Y creo que ahí, para mi punto de vista, hay un gran desafío que tenemos los educadores hoy, ¿no? En la virtualidad plena, en la presencialidad plena o en experiencias combinadas, ¿no? Como estamos. Nosotros estamos ahora armando una propuesta con colegas del campo de la educación y de la tecnología educativa, un curso de formación para docentes de primaria y secundaria, pensaba lo que decía Raúl, para armar propuestas educativas en escenarios digitales, desde una experiencia combinada. Es decir, trabajar desde la presencialidad física, que sucede en la escuela primaria y secundaria, y tratar de expandir el aula física en propuestas digitales. Estamos ahí, pensándolo, ¿no? Qué Porque lindo, qué también fue una interesante. demanda de docentes de nivel primario y secundario. Pero insisto en esto de la mediación, la tutorización, trabajaste muy bien en tu propuesta, en el trabajo final, y a la vez hablaste en muchos momentos de encuentro pedagógico, de una conversación. Iniciaste hoy diciendo, vamos a conversar. Y Raúl también lo planteaba, Osvaldo también, conversemos, estamos dialogando. Entonces, para mí, de nuevo, felicitarte. Me ayudaste mucho a seguir pensando y sosteniendo ideas que venimos trabajando con otros colegas. Y es más, ahora estoy siguiendo un plan de formación de la MED también, que está trabajando un poco un tema muy similar al tuyo, que son las dificultades de lectura y escritura, pero en estudiantes específicamente de una carrera de ingeniería. Entonces Mm. también voy a recomendar una vez que vos publiques tu trabajo para que lo cite, porque creo que también es un dato muy importante y un rasgo característico de tu trabajo que recuperaste muchos aportes de la MED y muchos aportes de colegas, Sí, 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 sí. de estudiantes de la maestría, y eso no sucede muy seguido en otros trabajos, así que creo que es muy enriquecedor también de tu parte. Así que de mi parte decirte eso, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, vamos a hacer la lectura del acta que estuvimos debatiendo con el jurado. Así que En la ciudad de Mendoza, siendo el 1 de julio del año 2024, se reúne a través de plataforma Zoom el jurado designado por resolución 25 del año 2024 para entender en la evaluación del trabajo final integrador de maestría en enseñanza en escenarios digitales del profesor José Santos David Jiménez. DNI 18.427.392, bajo el título La lectura de los textos académicos en entornos virtuales, caracterización de los escenarios digitales posibles a partir del análisis de una experiencia de acompañamiento a estudiantes de la formación docente en el contexto de pandemia, dirigido por el magíster Roberto Staringer y la codirectora doctora Jimena Aguirre. El jurado estuvo integrado por el doctor Raúl Menghini, el magíster Osvaldo Ibars y la doctora. De la reunión preliminar resulta elegida presidenta del jurado la doctora Carmen Godín. El trabajo cumple con las normativas de la maestría en enseñanza en escenarios digitales para un trabajo final integrado. El trabajo constituye un aporte relevante a las investigaciones referidas a las dificultades manifestadas por los estudiantes de los primeros años de la formación docente al afrontar la lectura de los textos académicos en contextos virtuales. La originalidad del mismo reside en el establecimiento de tensiones entre los modos de enseñar en contextos virtuales y el acompañamiento a las trayectorias reales en la formación docente. La propuesta se encuentra fundamentada teóricamente con referentes propios de la temática seleccionada. Se recurre a autores que dan sustento a los conceptos y términos construyendo desde el campo de las tecnologías educativas. Son muy relevantes los antecedentes de investigaciones citados. También da cuenta a lo largo del trabajo de aportes que recupera de la maestría. Las ilustraciones de autoría que acompañan el trabajo son muy significativas y posibilitan visualizar la capacidad reflexiva del maestrando.
El texto presenta una estructura clara, ordenada, que facilita su lectura y guarda un adecuado equilibrio entre su desarrollo teórico y el trabajo de intervención en el campo de la formación docente. La exposición del maestrando fue precisa, pertinente, ajustándose a los desarrollos de los núcleos centrales que estructuraron su trabajo. Diseñó una presentación digital que ordenó su exposición logrando captar la atención de los presentes en la sala virtual. Puso de manifiesto una apropiación considerable de las tecnologías educativas. En su exposición también se explicitó en todo momento el gran compromiso con la formación docente y la posibilidad de volver accesibles los textos académicos para su comprensión significativa. Por todo lo expuesto, el jurado resuelve por unanimidad dar por aprobado el trabajo final integrador del profesor José Santos Jiménez, DNI 18.427.392, con la calificación de aprobado sobresaliente con mención de honor, un 10, por lo cual el postulante se hace acreedor del título de magíster en enseñanza en escenarios digitales. Felicitaciones, José, nuevamente. Felicitaciones, José. Muchísimo. Esta calificación de mención de honor en la Universidad Nacional de Cuyo tiene mención a la publicación. Así es que Oh, no sé si no ha sido especificado ahí por el jurado, pero para que lo tengas en cuenta que bueno, cuando un trabajo tiene esta escala de calificación, tiene que ver con esto. Felicitaciones. Gracias. Pueden muchísimas aplaudir gracias. también. Claro. Quiero nombrar ahí, Excelente. está Agustina desde Colombia, compañera de trabajo que ha decidido buscar otros horizontes, pero gracias, Agu, por estar, a todos los que están ahí, pero también al resto de que ya no puede volver a entrar. Muchísimas gracias por estar. Vuelvo a agradecer al jurado. Voy a nombrar a mi mamá que quería tener un hijo doctor, bueno, magíster por ahora, no creo que llegue al doctorado, pero mi mamá no está tan bien, pero ella siempre me pedía que alguno se reciba de doctor. Y a mi papá, por supuesto, trabajador del Estado durante muchos años, tampoco está con nosotros, pero me alegra mucho poder recordarlos. No tengo otra cosa que emoción en estos momentos. Así que muchísimas gracias por todo, ¿vale? Muchas gracias por tu acompañamiento, impecable, ¿eh? Gracias, José. A Felicitaciones. disfrutar, José. Disfrute este día Bueno, hermoso. A voy a salir disfrutar, a a esquiar un ratito descansar. ahora. Magíster. Aye, Recibir de las vacaciones, o sea, descansar y saber que viva la educación pública. Que Vamos. Gracias, viva. Lila. Gracias, Lila. Gracias, muchas gracias. Ahí, Lila, estamos continuando una investigación re linda en la misma temática. Ayelen, yo había encontrado a la doctora Carlino y fui a ella, que es profesora de lengua, y le pregunté, Aye, ¿a quién leo para hablar de texto académico? Y me dijo Paula Carlino, así que ahí profundicé. Osvaldo, si me hubieras dicho antes que eras especialista en la temática, me hubiera dado un pánico, así que menos mal que no lo dijiste hasta el final. Con Geraldine hacemos acompañamiento a las trayectorias desde hace muchísimos años en el instituto. Bueno, toda gente muy querible aquí. Con Susu estamos explorando una nueva unidad académica, es una unidad curricular que se llama Alfabetización Académica Digital y somos pareja pedagógica todos los lunes a las 8 de la mañana en el instituto. Un espacio que nos está nutriendo muchísimo. Hernán, también compañero de trabajo cotidianamente, así que ahora tenemos que ir a un encuentro con estudiantes que tenemos que cerrar en el contexto de Nevada. Qué lindo. Tino, quiero decir también que Tino fue mi tutor en la primera materia que cursamos con las compañeras. Nuestro grupo se llamaba Tino 6 porque éramos el grupo 6 que estaba siendo tutoreados por Tino, y cuando le pedí que dirigiera la tesis, este trabajo, me aceptó con mucho grado, así que muchas gracias, Tino, como siempre. ¿Mm? Que hable Tino Tino. Roberto. Así que puede hablar el director antes de darle la palabra a nuestra coordinadora académica, que seguramente quiere saludarlos y agradecerles. Roberto, si quieres Bueno, decir algunas palabras. sí, muy breve. Creo que desde lo que tiene que ver con lo estrictamente vinculado al trabajo,
al desarrollo, a los logros, no diría mucho, creo que está todo dicho, está todo desarrollado, no sería muy, no sumaría en nada. Sí, simplemente comentar a la gente que está, que creo que se percibe, pero está bueno ponerlo sobre la mesa. Yo definiría el proceso de José desde su propia personalidad como algo de inquietud, diría, ¿no? De una cosa permanente, esa forma de rumiar sobre el proceso, sobre el conocimiento que fue encontrando, con mucho enrosque, pero en el buen sentido, ¿no? El otro día hablábamos de lo complejo, pero no complicado, ¿no? Y cómo lo fue llevando, cómo lo fue construyendo, pequeñas anécdotas. Recuerdo que él decía que tenía sobre su mesita de luz un anotador, ¿no? Y que de repente, cuando, bueno, estamos en esos momentos más o bien ociosos o más relajados, aparecen ciertas ideas, ciertas luces y él las anotaba, esos 10 puntos, ¿no? Que él ponía en relieve, muchos salieron en momentos de ese estilo y después fue dando forma. Mucha de la producción de la gráfica, ¿no? Los dibujos son propiedad suya, no sé si todos, pero muy creativo, por eso digo mucha inquietud alrededor de este proceso, por lo tanto para mí más que un rol de acompañar fue también, como para todos en este caso, un rol de aprender, así que fue doblemente placentero. Entonces, nada, un gusto, José, gracias al revés, por darme la oportunidad de participar acompañando y nada, estamos, no sé, para lo que haga falta para seguir charlando y bueno, me encantaron las devoluciones del jurado y bueno, la manera en que llevaste adelante la presentación, así que nada más que eso, que de mi parte agradecerte. Muy bien. Gracias, Tino. Algo menciona antes, Silvi, si me dejas. Mi codirectora, Jimena Aguirre, es actualmente la directora del Instituto de Formación Docente de Bariloche y está atendiendo la situación de contingencia de Nevada, por eso se tuvo que retirar, así que bueno, lo anuncio de parte de ella, ¿sí? Silvi. Nos avisó, quédate tranquila, José, lo puso en el chat. Y acá hay un pedido especial que dice Belén Godino que quiere hacer, no sé si, ¿sí? Sí, perdón, me había olvidado, pero Paul y Osvaldo estuvimos debatiendo también en la sala y queríamos pedirte de manera solidaria y colaborativa si también nos podés compartir después tus dibujos, porque nos gustaron tanto que, bueno, queremos que sean parte quizás de alguna clase, por supuesto siempre nombrando la autoría y demás. Así que me había olvidado decir eso, como fui designada como jurado no, como Bueno, presidenta, Presidenta del entonces jurado. el jurado no quería olvidarme en nombre de Osvaldo y de Raúl. muy bien, muchas gracias. Les agradezco. Ahí saludo de nuevo a Gerald, que en esto de inventarnos hemos creado un espacio de definición institucional orientado al dibujo y a pensar dibujando y lo trabajamos también en la formación. Me comprometo a hacérselos llegar en formato adecuado a Valeria para que ella los pueda distribuir y compartir con ustedes. ¿Cómo no? Gracias, gracias por la invitación y gracias por la Muchas solicitud. gracias. Gracias, José, gracias. Bueno, gracias por todo, felicitaciones y bueno, a disfrutarlo. Mm. Bueno, José, bueno, Y que no pierdas, perdón, que no pierdas la beta de maestro que tenés. Gracias, gracias. justamente, José, primero agradecerte tu entusiasmo, agradecerte ese acompañamiento que has hecho con tus estudiantes y cómo desde ahí pudiste hacer este recorrido que nos ha invitado a todos nosotros a, de alguna manera, decir todo lo que se puede cuando la enseñanza es en contexto. Y en ese sentido, bueno, a Roberto que te ha dirigido, a Jimena, y bueno, ya este jurado, Raúl, Osvaldo, Carmen, que bueno, cuando uno piensa, ¿no? Como la Constitución tiene que haber un especialista vinculado a tecnología, a lo disciplinar y a una mirada, digamos, general de la enseñanza para que se conjuguen distintos perfiles, justamente en las devoluciones y en las formas de poder llegar
a todos nosotros. Agradecerles especialmente en nombre de la Asociación de Universidades Surandinas en este esfuerzo que hacemos tratando de llevar las 7 universidades con estudiantes de Argentina, Bolivia, Paraguay y de lugares de Latinoamérica. Así es que, y bueno, y estos trabajos, la verdad que nos pone muy bien porque podemos dar cuenta del trabajo hecho durante todos estos años. Así que muchísimas gracias y ahora sí a disfrutar con la familia que mencionaste. Seguramente tus padres te están mirando y te están aplaudiendo y tus hijos, como vos dijiste, que están allí siempre al pie del cañón, más allá de que los padres a veces dejamos y estamos en esa tensión entre la familia y lo profesional. Y muchísimas gracias al Instituto de Formación de Bariloche de haberte permitido este trabajo que le da sentido a la enseñanza cuando justamente es en contexto. Así que muchísimas gracias, José, y muchas gracias al jurado. Muy bien. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, a todes, y ha sido un gusto poder compartir con ustedes todo este tiempo.